Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España. Para su defensa tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señor de Guindos, esta es mi primera interpelación en esta Cámara y la verdad es que me agrada que sea sobre este tema y me agrada especialmente por la importancia que nuestro grupo le concede a la investigación de las causas de la crisis y no solo, pero por supuesto también a las causas del desastre inmenso que resulta de la gestión de Bankia. Y espero, señor ministro, que a usted también le agrade que esta sea la interpelación que mantenemos hoy, que sea este el contenido, porque venimos a resolver con este tema un problema que viene haciendo el Partido Popular y es el de la llamada herencia. El Partido Popular viene continuamente en esta legislatura hablando de la herencia recibida. Con el Partido Socialista habla, a su vez, de la herencia recibida por ellos de parte de Aznar. Nosotros lo que proponemos es hacer una comisión de investigación que resuelva de la forma más democrática posible, como no puede ser de otra forma, pues cuál es la verdad en esa disputa entre Partido Socialista y Partido Popular sobre cuál es la herencia recibida, quiénes son los culpables, quiénes son los responsables. Es decir, necesitamos hacer una investigación lo más objetiva posible sobre las causas de la crisis, fundamentalmente porque si no entendemos bien cuáles son las causas, difícilmente vamos a poder hacer medidas económicas que sean suficientemente efectivas para salir de la crisis. Por eso, y hablando de una investigación objetiva, yo he aprovechado, señor de Guindos, para traer un informe que usted lo conoce muy bien, es el informe final, largo y extenso, del Gobierno estadounidense, que es el resultado de una investigación profunda de 19 días con 700 intervenciones, 700 comparecencias de todos los actores económicos que tuvieron alguna relación con la crisis estadounidense. Pasaron por el Congreso y el resultado final se encuentra en este informe. Un informe que lo primero que plantea es que la crisis se podía haber evitado y lo segundo que plantea es que precisamente los centinelas, las entidades reguladoras, no estaban en sus puestos. ¿Debemos hacer algo parecido aquí? Por supuesto. Debemos hacerlo ya, inmediatamente. ¿Por qué? Porque nuestra crisis es todavía más grave que la estadounidense y produce un caos social y un caos económico aún más intenso. En este sentido, por lo tanto, nosotros le preguntamos al Gobierno si está dispuesto, al Partido Popular, que es el que da soporte a este Gobierno, si está dispuesto a iniciar un acto que para mí, este acto concreto del Gobierno estadounidense, me da envidia. Me da envidia que una democracia estadounidense pueda generar un informe de este tamaño, un informe que se está utilizando para responder y depurar responsabilidades políticas y económicas. Y aquí tenemos muchas responsabilidades políticas y económicas que tenemos que depurar. Señor de Guindos, hay muchos sujetos económicos que han tenido que ver con esta crisis económica que, como usted bien sabe, porque ya hemos tenido oportunidad de decírselo en otra ocasión, para nosotros es realmente una estafa. Una estafa porque se produce en un entorno de llamada bonanza económica, del famoso España va bien, que realmente lo que generó son ingentes millonarios beneficios para unos pocos, sobre todo las entidades y las empresas constructoras y las grandes fortunas y las grandes empresas, mientras los salarios reales se mantenían estancados. Eso en los tiempos en los que supuestamente España iba bien. Y cuando estalla la crisis, el Gobierno propone soluciones, tanto este como el anterior, que lo único que hacen es seguir salvando a los culpables de la crisis, haciendo recaer el coste de la misma sobre la mayoría de la población. Pues bien, vamos a depurar, vamos a hacer un informe objetivo, porque esta Cámara puede hacerlo, sobre quiénes son los responsables realmente. Y yo le planteo, señor de Guindos,
Las agencias de calificación, que también fueron investigadas en este informe estadounidense, pues tendrán su papel de responsabilidad, porque todos sabemos cuál fue su papel con sus opiniones, entre comillas, y el efecto que generaba sobre la llamada prima de riesgo, sobre las condiciones en las que España obtenía dinero a través de la deuda pública y, por lo tanto, cómo recaía y cómo se encarecía el endeudamiento español y cómo, por lo tanto, eso empujaba a los gobiernos a hacer recortes. Opiniones que en absoluto son científicas, opiniones que todos veíamos cómo oscilaban y cómo eran profundamente esquizofrénicas. Opiniones que, por cierto, ya, como usted bien sabe, también las hemos visto en otros casos, como en la crisis de los 2000, el caso Enron, etcétera, y que a lo largo de toda la historia las agencias de calificación han tenido un papel fundamental en la gestación de las crisis económicas que perjudican a la mayoría y benefician a la minoría, y, sin embargo, todavía no ha cambiado nada en esa arquitectura internacional. Y el Gobierno de España tampoco ha elevado ninguna queja que a mí me conste con respecto al funcionamiento de la agencia de calificación y el efecto directo que produce sobre la calidad de vida y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pero qué decir del Banco Central Europeo, señor de Guindos, un Banco Central Europeo obsesionado por el control de la inflación que nos produjo una estampa bastante esquizofrénica en verano del 2008, cuando subió los tipos de interés mientras el resto de bancos centrales estaba bajándolos, con todo lo que eso significó en la economía real, con todo lo que eso significó de desplome de la economía real y del empeoramiento de la tasa de desempleo y del empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Un Banco Central Europeo que desde el principio ha estado configurado estatutariamente para proteger los intereses del capital financiero, especialmente alemán, a expensas del resto de la economía, tanto periférica como de los países del centro. Un Banco Central Europeo que tiene grandes responsabilidades porque su función era mantener la estabilidad en el sistema financiero, y estamos viendo que llevamos ya una crisis de más de 4 años que, sin embargo, pues nos refleja que algo ha hecho mal. Regulación, señor de Guindos. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar a Julio Segura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que eludía toda responsabilidad prácticamente, y sin embargo los hechos reflejan que tiene una gran responsabilidad sobre determinados campos de actuación, entre ellos las acciones o participaciones preferentes. Julio Segura lo que venía a decirnos es que él simplemente cumplía las leyes, unas leyes que en todo caso podrían ser injustas, mal definidas, mal diseñadas, pero que él cumplía la regulación. Yo creo que las entidades reguladoras tendrían que estar también en una comisión de investigación para que este Congreso, para que estos diputados y diputadas pudieran hacerle todo tipo de preguntas que fueran de obligatoria respuesta para que pudiéramos aclarar qué ha pasado. Porque ayer compareció Julio Segura, presidente de la CNMV, pero no ha comparecido todavía el gobernador del Banco de España, que realmente parece que se ha escondido debajo de una piedra. Y mira que era parlanchín este hombre, porque durante todo su mandato realmente no paró de hablar de que había que bajarle los salarios a los demás, y sin embargo dejó que en su economía creciera, en nuestra economía, un campo de minas que es el que ha estallado actualmente en nuestra crisis económica. Así que tenemos la responsabilidad de las entidades reguladoras, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Banco de España, que usted también sabrá perfectamente, señor de Guindos, que los inspectores de ese banco enviaron una carta en el año 2006 al entonces ministro de Economía, que se ignoró por completo y en la cual les advertían ya de lo que iba a suceder. Habrá que depurar responsabilidades si eso es así. La ciudadanía tiene que conocer que eso ha estado pasando, que había gente que advertía de esta crisis y, sin embargo, desde el poder político no se le hizo ningún caso. Poder político, señor de Guindos. También hay responsabilidades políticas, por supuesto, en un Gobierno que generó la burbuja inmobiliaria, en un Gobierno, el siguiente, que no quiso admitir que había crisis, en un Gobierno que llamó desaceleración económica, lo que claramente todo el mundo y usted mismo ya por entonces definía como crisis, pero también en los consejos de administración, donde estaban muchos cargos políticos de todos los partidos y que realmente tendrán alguna responsabilidad sobre el inmenso agujero fiscal y financiero, que ahora tenemos que pagar los contribuyentes, y ya veremos cómo lo pagamos, lo veremos mañana o en los días sucesivos. Pero también, por supuesto, las redes de oligarquías provinciales, porque al final lo que estamos hablando es de que una burbuja inmobiliaria que ha beneficiado a unas empresas de la construcción que realmente eran financiadas por las cajas de ahorro donde estaba ese poder político. Y al final lo que tenemos es una red clientelar que ha estado carcomiendo nuestra democracia. Y habrá que depurar responsabilidades en ese punto también. Y, por supuesto, la última pregunta, unos sujetos que yo planteo aquí también, los ricos españoles, los ricos del ladrillo, esas grandes fortunas que se formaron
más grandes todavía gracias a la burbuja inmobiliaria. ¿Dónde están esas fortunas? Pues todo parece indicar que están en los paraísos fiscales donde han evadido impuestos y me consta que, desgraciadamente, son los principales beneficiarios de políticas como la del Partido Popular con la amnistía fiscal. En definitiva, señor de Guindos, nuestro grupo le gustaría conocer cuáles son las medidas que va a hacer este Gobierno, porque nosotros lo venimos diciendo continuamente. Esto no es solo una crisis económica. No olvidemos que la calle ya no confía en el sistema político. No confía en el sistema político y, además, con toda la razón del mundo. Los Urdangarín, los elefantes de África, los Carlos Divas, todos esos elementos, los casos de corrupción de la Gürtel, los ERES en Andalucía, hacen que la ciudadanía no confíe en esta democracia. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrar que podemos regenerar y refundar nuestro país abriendo un proceso de profundización democrática, abriendo un proceso de transparencia y haciendo desfilar aquí a todos esos sujetos económicos que yo he ido describiendo para que respondan nuestras preguntas y podamos depurar responsabilidades políticas. Las judiciales pueden ir por otro lado. Aquí queremos saber la verdad porque de eso es de lo que tiene que estar basado una democracia. Por eso estamos ante una oportunidad única y si el Gobierno, desgraciadamente, no toma decisiones como la de generar y crear esta comisión de investigación, estaremos dando un golpe mortal a un sistema político que ya no tiene credibilidad para la ciudadanía. Estaremos, en definitiva, destruyendo los cimientos de una sociedad desarrollada como pretende ser la nuestra. Aprendamos de algunos aspectos positivos de otras democracias y yo le insto, señor ministro, señor de Guindos, a que aproveche la oportunidad y copie la estrategia del Gobierno estadounidense y creemos una investigación sobre estas causas de la crisis, sobre las causas en general y sobre las causas del sistema financiero para depurar responsabilidades y que la gente sepa que si la crisis va a ser dolorosa, por lo menos va a ser justa y no vamos a ver cosas como las que vimos ayer. Directivos de altas finanzas, del caso de Bancaja, que se van con una indemnización de 14 millones de euros. Eso la gente no lo comprende. Es profundamente indigno, inmoral y, por lo tanto, necesitamos reaccionar con contundencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Garzón, es la segunda vez que me interpela en esta Cámara y me alegra tener una nueva oportunidad para continuar explicándole las medidas que efectivamente está llevando a cabo este Gobierno. La economía española, como usted sabe perfectamente, entre el 96 y el 2007, vivió uno de los periodos de crecimiento más importantes y poderosos de los últimos 50 años. Este proceso de crecimiento continuo permitió una convergencia económica y social con nuestros socios y se aprovecharon las posibilidades que ofrecía el mercado común y la moneda única. No obstante, esta pauta de crecimiento escondía una serie de debilidades estructurales que no fueron reconocidas o descubiertas por quien debería hacerlo, ni siquiera cuando la crisis financiera y económica se hizo evidente. A lo largo de los años anteriores, nuestra economía ha acumulado una serie de desequilibrios cuya resolución es fundamental para poder volver a retomar una senda de crecimiento estable y de generación de empleo. Estos desequilibrios fundamentales, si me permiten, señorías, son los siguientes. En primer lugar, el fuerte deterioro de las cuentas públicas. En segundo lugar, un patrón de crecimiento sustentado en sectores de baja productividad que ha provocado una continua pérdida de competitividad de la economía española. En tercer lugar, un excesivo endeudamiento de la economía española, en particular de su sector privado. Y, por último, un mercado de trabajo sin mecanismos de flexibilidad suficientes para que los ajustes se realicen por vía salarial y no a través de despidos masivos. Todo ello ha provocado un inaceptable nivel de desempleo totalmente impropio de una economía desarrollada como la nuestra. La política económica que está llevando a cabo este Gobierno está, por lo tanto, orientada a corregir estos desequilibrios. Las rigideces en el mercado de trabajo han sido corregidas con la reforma profunda del mercado laboral que aprobó el Gobierno y que recibió en su aprobación en el Congreso el apoyo mayoritario de 197 diputados. El fuerte deterioro de las cuentas públicas ha exigido los presupuestos más austeros que se hayan elaborado en nuestra historia reciente y hasta una modificación constitucional con su correspondiente desarrollo legislativo para hacer de la disciplina fiscal el común denominador de todas las haciendas de España. En relación al elevado endeudamiento de nuestra economía, es importante resaltar que se encuentra fuertemente concentrado en el sector privado, principalmente en las empresas inmobiliarias, y no tanto en las familias, las cuales presentan un nivel de endeudamiento similar al de la media europea, en el entorno del 80%. Con respecto al endeudamiento del sector público, aun a pesar de haber aumentado de forma apreciable estos años, sigue siendo inferior a la media de la Unión y su nivel no debe engendrar dudas acerca de su sostenibilidad.
Esta pauta de endeudamiento, en un contexto precrisis de fácil acceso al crédito, generó una burbuja inmobiliaria, como usted comentaba, señoría, cuyo estallido y posterior corrección han sido tremendamente gravosos para nuestra economía en términos de desempleo y para la solvencia de un sector financiero altamente expuesto al crédito promotor. El problema ha radicado en que la brusca corrección de esta burbuja, en un escenario contractivo como el que vivimos, y los ajustes de precios en los mercados no se habían reflejado íntegramente en los balances de los bancos hasta ahora. Y esta situación empezó a engendrar dudas sobre la solvencia del sistema financiero español que las sucesivas reformas emprendidas por el anterior Gobierno no consiguieron despejar. Fundamentalmente porque no estaban enfocadas a solucionar la raíz del problema, la incorrecta valoración de los activos ligados al crédito promotor en el balance de los bancos españoles. Señoría, este es precisamente el problema central que tiene el sector financiero español y el principal elemento del mismo que hay que corregir. Una vez que identifiquemos o identificado el problema más importante que afecta al sector, este Gobierno, y permítanme que les diga, dando un clarísimo ejemplo de transparencia y rigor, está actuando decididamente para corregirlo a través de una reforma profunda que va dirigida al núcleo del problema. La reforma del sector financiero que ha emprendido este Gobierno tiene como objetivos principales los siguientes. En primer lugar, mitigar los riesgos existentes en el sector financiero tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, sanear, en consecuencia, los balances bancarios, haciéndoles reflejar correctamente el valor de los activos inmobiliarios. En tercer lugar, aumentar la solvencia del sistema y promover, por último, el proceso de consolidación del sector. Todo ello contribuyendo a que se realice el necesario proceso de desapalancamiento de nuestra economía, dado el altísimo nivel de deuda acumulada. Todo ello con el fin único de que el sector financiero vuelva a jugar su cometido principal, volver a proveer financiación al sector real de la economía. Esta es, como ustedes saben, una cuestión no menor, puesto que el sistema financiero es el único vehículo del cual disponemos para ajustar nuestra riqueza a lo largo del tiempo y permite asimismo una correcta canalización del ahorro al consumo y a la inversión, que son elementos fundamentales desde el punto de vista del crecimiento económico y la generación de empleo. Por ello, es esencial para nuestra economía asegurar la estabilidad del sistema financiero y eso es efectivamente lo que está haciendo este Gobierno. Como bien saben, dado que esta Cámara lo aprobó con una mayoría de más de 300 votos, el primer Real Decreto Ley, el 2/2012 de febrero, aumentó las provisiones y los colchones de capital que los bancos deben tener para cubrir eventuales pérdidas en sus activos problemáticos ligados al sector promotor. En total, eran 187.000 millones de euros de activos problemáticos de los 307.000 millones del conjunto de la cartera de crédito promotor. El Gobierno se concentró en los activos problemáticos, para los que se llegó a exigir elevadas tasas de cobertura que, en el caso de los más problemáticos de todos, como saben ustedes, señorías, el suelo, alcanzaron el 80%. Son estas medidas muy exigentes que implican que las entidades han de destinar de aquí al final de año 54.000 millones de euros más como precaución ante posibles pérdidas a través de sus cuentas de resultados. Sin embargo, estas medidas no resultaron suficientes para despejar todas las dudas y, por ello, en una segunda etapa de la reforma, el Gobierno, el 11 de mayo, requirió un aumento adicional de las provisiones genéricas que los bancos tienen que realizar en el caso de activos inmobiliarios clasificados como no problemáticos, lo que va a suponer unos 28.000 millones adicionales de provisiones para cubrir eventuales pérdidas. Esta es la razón por la cual compareceré mañana para lo que es la convalidación del Real Decreto Ley 18/2012 sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero. En resumen, la cobertura de los activos ligados al sector promotor y constructor, que es la parte de la cartera más problemática, se va a cubrir al final de la reforma en un 45%. Este es un porcentaje muy superior al 18% que existía cuando asumimos la labor del Gobierno hace 5 meses. Por si esto no fuera suficiente, y para disipar las dudas del mercado y siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario, de la Comisión Europea, el Gobierno, en un ejercicio adicional de transparencia, ha encomendado al Ministerio que dirijo la contratación de 2 expertos independientes para realizar una valoración del riesgo de toda la cartera bancaria y la capacidad de resistencia del sector en un escenario adverso. El resultado de este ejercicio se conocerá a mediados de junio. El análisis estará supervisado por un comité de apoyo en el que participará el sistema de bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional como asesor. Además, se nombrará en breve plazo unas empresas auditoras para complementar el ejercicio anterior con un análisis más en profundidad. Este ejercicio consumirá más tiempo y sus resultados se conocerán en un par de meses.
Señorías, los bancos que incurran en déficit de capital a la hora de cumplir con los requisitos de provisiones tendrán que hacer frente a estas exigencias captando financiación en los mercados, pero en el caso de que no puedan hacerlo, habrá apoyo público disponible a través del FROB. Este intervendrá comprando bonos contingentes convertibles, los conocidos como COCOS, o acciones. Es decir, el apoyo público se dará mediante instrumentos que permitirán al sector público obtener intereses o participar en el capital de las entidades y obtener dividendos cuando se generen. En otras palabras, no será ni mucho menos gratis para las entidades. Se asegurará, además, que todas estas ayudas sean compatibles con el procedimiento de ayudas de Estado determinado por la Comisión Europea. La reforma contempla, además, la creación de sociedades de gestión de activos, sociedades que permitirán desconsolidar del balance de los bancos los activos inmobiliarios adjudicados, que son aquellos que requieren una gestión profesionalizada independiente de lo que es la actividad bancaria. Señorías, permítame acabar mi intervención con una mención especial al caso Bankia, al cual su señoría se ha referido. Ha de quedar meridianamente claro que Bankia es un caso específico y sería un error extrapolarlo al conjunto del sistema. Ello se debe a que se trata de una entidad con una exposición al sector inmobiliario mayor que la media del sistema, con una cartera crediticia de menor calidad que sus competidores y se trata de una entidad sistémica por su tamaño. Por ello, el esfuerzo en provisiones y capital que tiene que hacer esta entidad para dar cumplimiento a los dos reales decretos leyes es muy superior al de la media del sector. 7.100 millones de euros en provisiones y 2.800 millones en colchón de capital, aparte del esfuerzo realizado ya el año pasado, en el ejercicio 2011. Como saben sus señorías, tras mi intervención la semana pasada en la Comisión de Economía, a partir de la aprobación del Real Decreto Ley 2012 de febrero, se produjeron una serie de acontecimientos que acabaron con la decisión del Gobierno de nacionalizar la entidad. Entre estos acontecimientos, permítanme que les resalten los siguientes. El Banco de España aprobó el plan de saneamiento de la entidad presentado para cumplir con el Real Decreto Ley 2/2012, pero imponiendo exigencias adicionales, en concreto medidas de racionalización y fortalecimiento de las estructuras de administración y gestión, así como un programa de desinversiones. El grupo BFA Bankia comenzó a presentar planes adicionales que no llegaron a obtener la aprobación del Banco de España. Bankia remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las cuentas individuales y consolidadas de BFA y de Bankia correspondiente al ejercicio 2011, pero sin informe del auditor. Se produjo un cambio en el equipo de dirección del grupo, incluyendo a su presidente. El Consejo de BFA acordó solicitar al FROB la conversión de participaciones preferentes en acciones ordinarias de BFA. Esto fue aceptado por el FROB, quien ordenó que se iniciara de inmediato el proceso de valoración de BFA, que se conocerá a mediados de junio. Se ha producido una renovación del Consejo de Administración de Bankia y en breve se producirá en BFA. El nuevo equipo directivo presentó un plan de saneamiento y recapitalización en el cual se cuantificaban 19.000 millones de euros las necesidades de capital derivadas de los mayores saneamientos en la mal provisionada cartera crediticia de la entidad, la cartera de participaciones y la de créditos fiscales no computables. Señorías, el Gobierno inyectará a través del FROB el capital que sea necesario para garantizar la viabilidad de la entidad. En primer lugar, porque es imprescindible para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero español y los depósitos de los clientes. A la misma vez, es importante no olvidar que, una vez que se ejecute la conversión de las participaciones preferentes y la inyección de capital, BFA Bankia será una entidad del Estado y de todos los españoles. En segundo lugar, el Estado inyectará, por lo tanto, capital en un banco público con la finalidad de recuperar en un futuro el capital invertido y obtener una rentabilidad por el uso de los fondos públicos en la recapitalización de la entidad. Después de la inyección de capital, el grupo BFA Bankia será una de las entidades más solventes y saneadas, de forma que pueda aprovechar todo su potencial de rentabilidad y crecimiento. Señorías, con esta actuación, y voy acabando, sabe que se está haciendo frente a la mayor parte del problema del sistema financiero español. Así lo puso de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, que el 25 de abril, en las conclusiones preliminares de su examen del sistema financiero, que será publicado a principios de junio, en este examen se destaca que como alrededor de un 70% del sistema financiero está en condiciones de soportar un escenario fuertemente estresado y cómo las debilidades pendientes del sistema se centran en un número limitado de entidades que están en vías de ser solucionadas. Las entidades intervenidas por el FROB, y entre ellas, como es natural por su tamaño, el principal es BFA Bankia. Por ello, saneando Bankia, se está en última instancia dando un paso, el más sustancial, para resolver las dudas existentes sobre la solvencia del sistema financiero español. Muchas gracias. Señor ministro, manzanas traigo, porque eso es lo que usted ha venido a decirnos, de dónde vienen manzanas traigo. Estoy profundamente decepcionado porque no ha respondido a nada de lo que yo le he venido a preguntar. Usted nos ha dado una comisión de investigación particular, oficial, que nos ha resumido de una forma muy oscura, cierto es, pero nos la ha resumido, no nos ha dicho nada nuevo.
No nos ha dicho nada nuevo nuestro grupo y tampoco nos ha respondido a la pregunta que le habíamos planteado. ¿Qué va a hacer el Gobierno para investigar las causas de la crisis y depurar responsabilidades? Realmente esta frustración podría tener que ver con las causas que empujan al Partido Popular y al Partido Socialista en no querer tomar una comisión de investigación. Porque el Partido Socialista parece que todavía no lo tiene claro, pero el Partido Popular sí lo tiene claro, no quiere. No quiere, pues habrá que preguntarse por qué. Porque de todos los datos que nosotros hemos dado y de su versión que nos acaba de plantear, señor ministro, que nos contribuye, porque nos proporciona más información con la cual justificar que es necesario hacer una comisión de investigación, pues sin embargo no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo porque este Gobierno pues representa una democracia oscura, poco transparente y de espalda a los ciudadanos. Por lo tanto, este Gobierno, que tanto suele hablar de valores cristianos, pues al final echa los valores por la borda y no habla de transparencia, no habla de solidaridad y no habla de democracia, de la democracia que necesitamos en momentos como los actuales, de democracia en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Nosotros pedimos una comisión de investigación, como le he planteado antes, para depurar responsabilidades. Yo sé que usted no es su referente, Stiglitz, tampoco es el mío, pero él planteaba que una economía puede salir adelante, entre otras cosas, metiendo banqueros en las cárceles. Aquí los banqueros ni siquiera se exponen a la opinión pública, ni siquiera pasan por aquí a respondernos. No solo los banqueros, que son representantes de entidades privadas, sino que tampoco lo hace el gobernador del Banco de España. Se lo he planteado antes y, de nuevo, seguimos sin tener ninguna respuesta. ¿Por qué el gobernador del Banco de España, a pesar de que parece que el Gobierno ya lo ha convertido en su muñeco de boxeo, pues sin embargo no viene a darnos explicaciones de toda su actuación a lo largo de esta gestación de la burbuja inmobiliaria y del mantenimiento de la misma, de esta burbuja que ahora nos estalla todo y se convierte en la frustración de la gente en la calle? ¿Y qué hace el Gobierno para intentar resolver la frustración de la gente en la calle? Nada, solo empeorar las causas que generan esa frustración. Por eso se lo hemos planteado tantas veces. Usted nos acaba de hablar de Bankia. Es decir, mañana volveremos a hablar de Bankia y mañana tendremos oportunidad de hablar del sistema financiero. Pero lo cierto es que el Gobierno está mandando una señal muy equivocada a la ciudadanía. Le está diciendo que endeudarse para salvar a los bancos es positivo, pero endeudarse para salvar la sanidad y la educación no lo es. Y entonces, mientras nuestra población se va marchando hacia los extremos de miseria y pobreza en el centro y en la periferia de las ciudades, los bancos siguen salvándose. Y en ese rescate, las grandes entidades financieras y los altos directivos se escapan de rositas. No padecen ninguna de las circunstancias que ha ocurrido en otros países, que pasan por la comisión de investigación o por los tribunales y acaban teniendo responsabilidades. No, en este país todo va al revés. En este país los responsables de la crisis son salvados por el Gobierno, mientras los que nada, absolutamente nada tuvieron que ver en la gestación de la crisis, pagamos las consecuencias y los efectos. Y esa es la política de este Gobierno. Y cuando venimos a plantearle al Gobierno la necesidad de profundizar en la democracia, de profundizar en la transparencia, el Gobierno nos plantea pues que no se va a hacer. No lo dice directamente, pero de sus palabras entiendo, señor ministro, que no se va a hacer, porque no ha respondido a la pregunta, sino que nos ha leído un informe que ya conocíamos, ya conocemos la situación. Y precisamente porque la conocemos decimos, pues si la situación es así, habrá responsabilidades. Y vamos a investigar no solo a partir de su información oficial, que evidentemente tiene un sesgo, sino por todas las opiniones. Vamos a confrontarlas, vamos a averiguar cuáles son las causas que se entienden objetivas para intentar dar respuestas que funcionen. Porque ya lo ha dicho el compañero Sisto, el diputado Sisto anteriormente, el Partido Socialista comenzó sus recortes en mayo del 2010, cuando la prima de riesgo estaba por encima ligeramente de los 100 puntos. Comenzó la dinámica de recortes, de ajustes, de hacer recaer el coste de la crisis sobre la ciudadanía. Hoy tenemos la prima de riesgo por encima de los 500. Es decir, no funciona y por lo tanto hay que replanteárselo. Y por eso, qué mejor que comenzar democráticamente examinando de forma científica las causas de la crisis. Desgraciadamente no parece, al tenor de su respuesta, señor ministro, que este Gobierno esté interesado en hacerlo. Por lo tanto, le manifiesto mi más profunda decepción, indignación y frustración por la actitud de este Gobierno ante algo que podría ayudarle a resolver su propuesta estrella, la herencia recibida. Nosotros proponemos investigar si es cierto quién miente sobre la herencia recibida, pero el Partido Popular parece que tiene intereses contradictorios porque no quiere investigar eso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garzón. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Garzón, habla usted de transparencia.
Déjeme decirle que desde que llegó el nuevo Gobierno lo único que ha hecho ha sido introducir transparencia en la situación del sistema financiero español. En primer lugar, con el primer Real Decreto Ley, vuelvo a repetir que elevó las provisiones en 54.000 millones de euros para que las valoraciones se ajustaran a la realidad. Eso es transparencia. En segundo lugar, con otro nuevo Real Decreto Ley que defenderé mañana, en el cual se incrementa en 30.000 millones de euros. Eso es transparencia. Eso es, en última instancia, vuelvo a repetir, ajustar los valores contables a la realidad. En tercer lugar, también me dice usted de transparencia. Este Gobierno ha decidido, tras la recomendación que recibió de las instancias comunitarias, nombrar a 2 valoradores que van a hacer una evaluación global de lo que es la cartera de riesgos de la banca española. Eso a mí me parece que es un ejercicio de transparencia y que, como también he indicado anteriormente, después habrá una valoración más en detalle por parte de 3 auditores sobre lo que es el análisis de dichas carteras. Eso también creo que es un ejercicio de transparencia. Después, en el caso concreto de las entidades financieras, como comentaba anteriormente, no creo que se haya prestado la más mínima información sobre la situación de Bankia. Al revés, se ha puesto de manifiesto todas las necesidades de capital, todas las necesidades de provisionamiento, todos los desajustes que era necesario corregir y se ha hecho de una forma absolutamente transparente. Está toda la información en estos momentos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluso colgada en la página web de la propia entidad. Y creo que eso, de alguna forma, es transparencia. Este Gobierno, de acuerdo con lo que ha sido la propuesta del nuevo equipo de dirección, ha pasado a sustituir al Consejo de Administración de Bankia y lo ha hecho con absoluta transparencia y creo que incrementando la profesionalidad e incrementando la independencia de todos los miembros del mismo. Y en relación con BCA, habla usted de transparencia. Sabe usted perfectamente cuál es la composición del Consejo de Administración de BCA y sabe que hay incluso compañeros suyos de partido. Por lo tanto, actuaremos de tal forma que se incremente la transparencia en el mismo a través de auténticos profesionales que no tengan nada que ver ni con las entidades políticas ni con los sindicatos. Y lo haremos de forma que efectivamente se ponga de manifiesto que el principal accionista de BCA Bankia, como no puede ser de otra forma, y el dueño de BCA Bankia va a ser el Estado a través del FROP. Y también habla usted de transparencia, pues transparencia también para Caixa de Cataluña, también transparencia para Novo Caixa Galicia, también transparencia para UNIM, también transparencia para Banco de Valencia. Ahí estamos absolutamente todos y ahí encontrarán siempre a este ministro dispuesto a dar todo tipo de explicaciones de los planteamientos que se quieren hacer para estabilizar el sistema financiero español. Porque, señor Garzón, si no estabilizamos el sistema financiero español, entonces los problemas pueden ser muy diferentes. Es muy sencillo hablar de comparar la educación, sanidad con el sistema financiero. Es muy sencillo hacer demagogia relativamente fácil al respecto. Yo no voy a entrar por ahí. Yo lo que le quiero decir, y esto es lo fundamental, es que la transparencia la va a tener usted, va a tener siempre disponible a este ministro en la Comisión de Economía para dar todas las explicaciones que sean necesarias y evidentemente yo lo que tengo que hacer es mirar para adelante para solucionar un problema que, como ha dicho usted, en gran parte es heredado. Y le vuelvo a repetir, lo voy a hacer con absoluta transparencia y teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es estabilizarlo. Si no se estabiliza la situación del sistema bancario, entonces es muy difícil que vuelva al crecimiento, que vuelva a haber crédito y que vuelva a haber una situación de generación de empleo, que es lo que todos pretendemos. Por lo tanto, transparencia, por supuesto, pero también responsabilidad y también tomar las medidas necesarias para que efectivamente la crisis que hemos vivido no se vuelva a producir a futuro. Y ahí, por supuesto, que tendrá usted siempre a este Gobierno y a este ministro de Economía intentando mostrar lo que han sido los errores del pasado y cómo se deben evitar que se vuelvan a reproducir desde un punto de vista constructivo y sin buscar en última instancia lo que son los elementos que de alguna forma pueden ser negativos al respecto y que pueden generar inestabilidad. Responsabilidad, transparencia, esas son las dos variables en las cuales siempre este ministerio se va a mover. Muchísimas gracias.